En un mundo en constante movimiento, con una economía dinámica y cambiante, nos hace ir a la vanguardia. Bienvenido a este espacio en el que conocerás a las organizaciones, protagonistas y tendencias que hacen el mundo de la banca no tradicional. Gracias por acercarte a Voces de las Microfinanzas, un espacio traído especialmente para ti por En Confianza, conversaciones de clase mundial. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en otra sesión de Voces de las Microfinanzas en Confianza. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de tener como invitado al licenciado Rodrigo Sánchez Mujica, director general de FIRA. Rodrigo, un poco si nos pudieras platicar cuál es tu trayectoria en la banca de lo que es el sector de gobierno, la banca de especialización, de apoyo a programas que realmente impulsan al país, ¿no? Pues mira, acabo de cumplir 31 años de haberme incorporado a la banca. He pasado por todos los bancos públicos. Trabajé primero en el Banco de Comercio Exterior, después en Banobras, después en Nafinsa, Banrural, la Financiera Rural y finalmente en FIRA. Entonces son pues ya más de 30 años viendo afortunadamente todos los sectores económicos de México, todas las regiones de México, y ha sido pues una experiencia muy interesante. Me ha tocado ver en la banca de desarrollo épocas buenas, regulares, malas, peores. En fin, todo lo que ha pasado en la economía mexicana, pues la banca de desarrollo ha sido un protagonista muy importante. Gran motor de la economía y además actualmente creo que ha sido de las épocas muy buenas de la banca de desarrollo, muy sólida, ¿no? Sí, a partir de 2007 yo te diría que la banca de desarrollo se ha estado reposicionando, sobre todo atendiendo sectores que antes no atendíamos, llegando a regiones cada vez más apartadas, más difíciles, de mayor riesgo, entrando a proyectos donde normalmente los bancos no entran, proyectos de largo plazo, de larga maduración, donde se percibe que hay un riesgo mayor. Y a partir de la crisis de 2008, la banca mexicana, la banca de desarrollo, cubrió un papel importante que no lo había hecho en épocas pasadas, porque en épocas pasadas la banca había quedado muy debilitada, la banca de desarrollo mexicana, y en esta ocasión, afortunadamente, la crisis nos toma muy capitalizados, con recursos, con líneas de crédito. Entonces pudimos jugar un papel contracíclico a partir de octubre de 2008, que se ha mantenido hasta la fecha. Muy importante y además nos ha constado en Confianza, la verdad es que el apoyo de las diferentes organismos institucionales de México que fondean a las empresas intermediarias han sido un apoyo muy importante, ¿no? Y con mucho gusto siempre repito y lo hemos dicho que es con un acercamiento muy enfocado a llegar al cliente final y cero corrupción, cosa que es una gran maravilla. En todas las instituciones hemos encontrado cero corrupción y eso es una gran satisfacción ver el enfoque muy claro hacia el cliente y la eficiencia, ¿no? La manera. Ahora, las últimas dos tú mencionabas, Financiera Rural, su nombre lo dice muy claro, y FIRA, que está en gran parte enfocado a lo que es el campo, ¿no? Y ahí tú has jugado un papel protagónico porque realmente gran parte de lo que son los microcréditos se desarrollan en áreas que no son urbanas, lo que le llamamos semiurbana o rural. ¿Cómo fue el ir entendiendo este sector? Porque además nos consta que tú eres un agente que dentro de FIRA está empujando fuerte el tema de los microcréditos como una herramienta para las gentes, ¿no? Pues un poco fue a partir de irnos allegando de información, de conocimiento sobre todo que tienen los intermediarios financieros, porque yo creo que esa fue la clave. Aquí cambiamos el modelo. Antes, digamos hasta hace unos 6 o 7 años, FIRA trabajaba exclusivamente con bancos. Y los bancos pues tienen su sector de atención muy definidos. A partir de 2004, pero ya de manera más intensa a partir de 2007, hemos trabajado en el desarrollo de una red de intermediarios financieros no bancarios que ellos mismos cada vez se están yendo más hacia los créditos pequeños, hacia los microcréditos. En el campo es muy importante fortalecer otro tipo de actividades productivas, porque eso es lo que realmente está pasando en el campo. Si nosotros vemos las estadísticas,
la gente que vive en el medio rural, pues ya no tiene la mayor parte de su ingreso de actividades agropecuarias tradicionales, sino que tiene otro tipo de actividades comerciales o de servicios, que en algunas poblaciones llega a ser hasta el 60% del ingreso de la familia. Y con los créditos tradicionales, rurales, de antes, pues no estábamos llegando, ¿no? Porque no estábamos preparados, no sabíamos ni siquiera cómo evaluarlos. Aquí sabíamos de maíz y de gallinas y puercos, pero no sabíamos cómo era el manejo ya de la economía familiar, y eso lo hemos ido aprendiendo, pues sobre todo por la enseñanza de ustedes, ¿no? De las empresas que se dedican a eso. De ambas partes, ¿no? Porque yo creo que también los intermediarios aprendemos mucho de las reglas y de las condiciones que ustedes van poniendo, y el trabajar juntos en ver cómo acoplar realmente el producto al usuario final. Tú decías ahorita, ya no llega FIRA nada más a la actividad del campo. Antes nos enfocábamos a lo que es el campo, lo que es el ganado, etcétera. Valdría la pena aquí aclarar, FIRA es un fideicomiso de Banco de México. Si nos pudieras explicar un poco cómo funciona. En realidad son 4 fideicomisos. FIRA es el nombre comercial, fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, pero son 4. Son 2 de crédito, actividades agrícolas, ganaderas, avícolas, 1 de garantías, que es el FEGA, que se dedica exclusivamente a dar garantías, y 1 de pesca, que es el FOPESCA. Entonces FIRA lo que hace es dar crédito, garantías y últimamente de manera pues muy enfática, asistencia técnica y capacitación. Que es muy importante, ¿no? Es lo que nos decías el otro día, no simplemente llegamos y damos un crédito, sino que a los intermediarios les apoyamos con fortalecimientos de capacitación, de asesoría, para poder transmitir y lograr que sea mucho más eficiente. Si nos puedes platicar un poco más de estos apoyos que ustedes han desarrollado. Partimos del análisis de que por qué no hay más crédito al campo, ¿no? Constantemente nosotros oímos, leemos de que no hay crédito al campo, y nos pusimos realmente a analizar por qué no, porque las instituciones, las públicas y las privadas están capitalizadas, tienen recursos, y por otro lado existen muchas necesidades. El problema es que la oferta de crédito no se habla con las necesidades, porque las necesidades no se han traducido en demanda. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es traducir esas necesidades en demanda, trabajando desde la organización de los productores. Es muy difícil en la actualidad que un productor individual se acerque a un banco o una institución. Es más fácil que lo haga a través de una organización. Entonces trabajamos en la organización y después trabajamos ya en la elaboración de los proyectos que implican pues, cambios tecnológicos, cambios en la manera de hacer las cosas, y no solo en la parte productiva, porque también yo creo que ese es un error. Nos fijamos nada más en lo que está en el surco, y lo que pasa después del surco lo hemos olvidado, lo hemos dejado a un lado. Y en México, según estudios que se tienen, en el caso de las frutas y hortalizas, se desperdicia entre el 10 y el 40% de lo que se produce. Entonces, si nosotros trabajáramos en una comercialización adecuada, en un tratamiento adecuado de los productos una vez que se cosechan, pues ahí tenemos un impacto en la productividad mucho mayor que si trabajamos en cambiar la semilla, cambiar los riegos, cambiar los fertilizantes. No digo que eso no sea importante, ¿no? Por supuesto que sí, pero como que siento que es más fácil trabajar hacia adelante del surco en toda la cadena. Okay. Y ahí es donde entra mucho también la economía regional, ¿no? Yo creo que hay pequeños productores que producen y les es mucho más barato y más fácil poder venderlo en la economía local, ¿no? Y ahí es donde creo que entra mucho también la función del microcrédito. ¿Lo sientes tú así, lo has visto así, o crees que hacia allá debemos de ir? Mira, yo te diría que son las dos cosas. Hay que vincular a los pequeños productores a las grandes cadenas de comercialización, que son las que hacen el volumen, pero también hay que fortalecer las economías locales.
Efectivamente, muchos de estos productos muchas veces salen de la localidad, van a una ciudad y luego la gente de la localidad va a esa ciudad a comprar esos bienes. Necesitamos fortalecer mucho más la economía local. Y yo creo que ahí es un esfuerzo en conjunto, ¿no? de la información que ustedes tienen, la experiencia que ustedes tienen con las organizaciones que estamos intermediando y que tenemos que ser responsables de que el producto o el impacto que tenemos con los clientes sea positivo. Es una responsabilidad social importante, ¿no? ¿Cómo ves la tendencia tú, Rodrigo, de el apoyo de la banca como FIRA para los próximos 5 o 10 años, en lo que tú has visto a nivel internacional? Sé que has viajado y te has metido mucho a platicar este tema con gentes a nivel internacional. ¿Cómo lo sientes tú, las tendencias? Yo creo que la banca de desarrollo debe de orientarse más hacia los sectores no tradicionales, a los sectores que no han sido, hasta ahora igual es una palabra horrible, que es bancarizados. Yo creo que las empresas grandes ya están en posibilidades de tener acceso a créditos bancarios normales, pero las empresas pequeñas, los pequeños productores, los microempresarios, esos que no tienen acceso al crédito, esos son los que nosotros debemos de apoyar de manera creciente. Y la tendencia en el mundo, en la banca de desarrollo, es irse hacia allá. Sectores considerados riesgosos, costosos, es muy caro ir a atender a los pequeños productores en el campo, a diferencia de lo que pasa en la ciudad, que en una colonia puede uno tener 100 clientes, en el campo pues está uno aquí, está otro 3 kilómetros, otro está 10 kilómetros, y todo eso cuesta mucho. Entonces la tendencia de la banca, y como yo lo veo al futuro, es que no debe de ser únicamente una institución que dé crédito, sino que debe de ofrecer un paquete de servicios más completos: crédito, asistencia técnica, capacitación, y no solo orientada hacia los clientes, digamos, hacia los productores, sino que debemos de trabajar con los intermediarios. Antes nos preocupaba nada más atender a la base de los clientes y descuidábamos a los intermediarios. El modelo que nosotros estamos proponiendo es fortalecer a los intermediarios con crédito, con capacitación, asistencia técnica, y también fortalecer a los productores. Entonces estamos actuando para consolidar una oferta de servicios y productos y al mismo tiempo consolidando la demanda. Creo que de esta manera podemos tener buenos créditos y buenas instituciones. Completar el círculo, ¿no? La cadena. Dentro de todo esto, ¿cómo ves tú? Nosotros consideramos que en México hace mucha falta, y tal vez alrededor del mundo, educación financiera, precisamente para la cuestión de la base de la pirámide, ¿no? Y nosotros estamos convencidos que tiene que ser un trabajo muy importante en los próximos años a nivel nacional y además en conjunto. ¿Cómo percibes tú el tema de la educación financiera para esta parte de la base de la pirámide, de los clientes a los que queremos llegar? Nosotros el año pasado elaboramos unos folletos de educación financiera que van precisamente a decirle a la gente cómo utilizar el crédito, para qué sirve el crédito, para qué sirve y para qué no sirve, porque un crédito mal dado, un crédito mal utilizado, pues a quien perjudica en primer lugar es a la persona que lo pide. En este momento en que ya todos consultamos una sociedad de información crediticia, un buró, pues una persona que se endeudó excesivamente, pues ya tiene una marca en el buró que ya no le va a permitir tener acceso a otro crédito en el futuro. Entonces, ahí es donde se ve pues la gran responsabilidad que tienen los intermediarios financieros. Y la parte educativa, pues tiene que ir también al que da el crédito. Poder hacer una evaluación adecuada para no sobreendeudar a la gente, para que el proyecto tenga capacidad de pago, en fin, lo que son requisitos para otorgar buenos créditos. Esto es algo que muchas veces la gente cuestiona. Bueno, si FIRA es una institución de crédito,
¿por qué está empeñada en la capacitación y la asistencia técnica? ¿Por qué está empeñada en la educación de los acreditados? Y bueno, pues yo creo que la respuesta es obvia. Yo creo que esta es una polémica que cada vez pierde vigencia porque va una cosa con la otra. Hay que saber usar el crédito, hay que saber desde pedirlo y tener una administración financiera adecuada en la casa como en la empresa. Y dentro de esta educación financiera, hace poco hablábamos tú y yo en una reunión del tema de los seguros. Sabemos que hay en otros países casos de éxito en relación a seguros que van hacia el productor, hacia el pequeño productor en el campo. Y es algo en lo que se debe trabajar. ¿Cómo lo visualizas? Platícanos un poco cómo verías tú este esfuerzo, un caso de éxito, hacia dónde deberíamos ir. Yo creo que por eso las empresas microfinancieras ya se llaman microfinancieras y no de microcrédito. Estamos cambiando a solo dar crédito a dar servicios financieros. Y el seguro es un servicio financiero muy importante. México es un país que está subasegurado. Y estaba viendo el otro día el caso de un banco colombiano que otorga microseguros. Y planteaban un acreditado que está en la línea de pobreza, digamos, el crédito le permite sobrepasar ese nivel de pobreza, mejorar su nivel de ingreso. Si por alguna contingencia no puede pagarlo, pues cae otra vez por debajo de la línea de pobreza y hasta más abajo de donde estaba. El seguro lo que le permite es que en alguna catástrofe, alguna contingencia, pueda cubrir su crédito y permanecer en ese nivel arriba de la línea de pobreza y sobre todo tener acceso a un nuevo crédito. Es lo que tú decías, parte de la educación. Tiene que haber tanto empresas aseguradoras que entiendan muy bien el sector, pero también que el productor, el cliente entienda los beneficios de poder tener este producto, ¿no? Una pregunta más, ¿qué porcentaje crees que México tiene para crecer todavía en este sector? Yo creo que es enorme. En el sector del crédito, pues México es de los países que tiene una menor penetración crediticia, ¿no? Estamos alrededor del 19-20% del Producto Interno Bruto, cuando países como Chile andan en el 60%, España anda en el 80%, Brasil anda en el 30%. Entonces ahí el crecimiento, el potencial de crecimiento es muy alto, pero en microfinanzas aún más. Si comparamos a México, el tamaño de la economía mexicana con la penetración de las microfinanzas, pues México anda en el 4%, cuando países pues, como Colombia, Perú, Bolivia, Honduras, Nicaragua andan en niveles muy superiores. Entonces yo creo que ese es un nicho de mercado, una oportunidad de negocios importante que aparte cumple con una función de sacar a la gente de los niveles de pobreza, porque sí hay crédito en el campo, pero es un crédito informal. La mayor parte de la gente produce porque alguien le prestó, en el mejor de los casos un pariente, pero normalmente es un usurero, es un agiotista, es el de la tienda que le adelanta la semilla, el fertilizante, con tasas de interés altísimas, 10, 15%, pero mensual, ¿no? Entonces, la gente está acostumbrada a pagar eso. Entonces, tú imagínate, ya metiendo a esta gente al circuito formal de financiamiento, con tasas de mercado, pues el potencial de pago y sobre todo el remanente que le queda a la gente después de pagar, pues es enorme. Entonces yo creo que el sector de las microfinanzas en México va a tener un auge, bueno, ya lo estamos viendo. Si bien en 2009 tuvimos una ligera baja, 2010 ya va pues viento en popa, y para los próximos años ese es un sector muy atractivo para las finanzas en México.
Es un reto además muy importante porque no es cuestión nada más de hacer negocio, es cuestión de entender que hay un impacto social muy fuerte por el tema. Y aquí dos últimas preguntas, Rodrigo, porque además sabemos que estás muy ocupado y te agradecemos el tiempo. Una, FIRA se dedica únicamente a lo que es crédito productivo, pero ¿ustedes tienen alguna parte que apoye a la gente que realmente necesita subsidio o eso lo dejan a otras partes del gobierno? Porque es muy diferente quien es sujeto de crédito a quien no es sujeto de crédito. FIRA no atiende a la gente que es subsidio, ¿verdad? No, lo que estamos haciendo, nosotros damos crédito y el crédito, bueno, pues nos lo tienen que devolver, ¿no? El subsidio, pues ese es a fondo perdido, pero lo que estamos haciendo es combinar el crédito con el subsidio. Que el subsidio sirva para dos cosas. Uno, para apoyar parte del proyecto, entonces el proyecto va menos apalancado. El productor tiene que poner menos de su bolsa y el crédito menor a un proyecto igual. Y la segunda cosa es tomar el subsidio para pagar el crédito. Combinándolo es como yo creo que se tiene pues, también mayor transparencia, pues un efecto multiplicador mayor también de los recursos públicos y una mayor conciencia en la gente de que pues, no todo es regalado, ¿no? De que lo regalado está bien, pero nada más una parte, ¿no? Claro, no, pero al final de cuentas está enfocado a lo productivo, a la parte productiva, a mejorar la producción. 100%. Ok. Y la última, Rodrigo, y sé que es tal vez una pregunta difícil para ti porque eres muy modesto, pero muchas veces nos han dicho gentes de otros países e incluso aquí en México, la verdad es que FIRA es una institución ejemplar en lo que ha hecho, de cómo ha realizado su trabajo, cómo mantiene su cartera, el apoyo que da al país, incluso en esta parte de ir entrando y romper un poco con la tendencia en la parte de los microcréditos. ¿Cuál dirías tú que son los elementos clave de este éxito de FIRA? Bueno, FIRA cumple 55 años y yo creo que el éxito es el conocimiento de la gente que trabaja en FIRA sobre cuáles son los problemas del campo y cómo resolverlos. Aquí la gente hace carrera. La antigüedad promedio de la gente en FIRA es 18 años. Y eso porque la bajamos algunos que entramos hace poco, pero hay gente que no conoce otro lugar de trabajo. Desde la escuela hacen sus prácticas aquí, su servicio social, y empiezan desde analistas, promotores, llegan hasta directores generales adjuntos. Hasta ahora no han llegado a la dirección general, pero yo creo que en el futuro sí lo van a poder hacer. Entonces ese es el éxito. La gente de FIRA es gente que aparte sale del campo, conoce los problemas, la gente les tiene confianza. FIRA es un referente en el campo, en materia de tecnología, en materia de precios, de costos, de proyectos, y lo digo sin falsa modestia porque no es mérito mío, ¿no? Bueno, pero con orgullo porque es la institución, ¿no? Esa es una institución que rebasa a las personas, rebasa con mucho a la gente que la está dirigiendo. Rebasa incluso las cuestiones políticas, ¿no? Porque FIRA depende de Banco de México y entonces no se maneja con la independencia que tiene Banco de México de cualquier cuestión política. FIRA puede mantener su independencia sin contar qué tipo de partido esté o qué tendencia esté en las políticas, ¿no? Es correcto. El paraguas del Banco de México como una institución autónoma del gobierno mexicano, pues siempre nos facilita las cosas para evitar presiones políticas aquí. Entonces, las decisiones se toman con base en criterios eminentemente técnicos. La parte política no juega, digamos, a la hora de otorgar un crédito. Qué bueno, gran institución. Rodrigo, te agradecemos mucho tu tiempo, verdaderamente interesante y ojalá en el futuro podamos tener oportunidad de poder platicar contigo con algunas de las dudas y preguntas o comentarios que nos lleguen de la gente, que pueden mandarnos por favor a podcast@enconfianza.mx y los esperamos en la próxima sesión de Voces de las Microfinanzas en Confianza. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima edición.